¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 34. Tsukauchi entró corriendo al laboratorio forense con el rostro sombrío. La batalla había dejado secuelas, no solo en la ciudad, sino también en la moral de los héroes. Si Midoriya hubiera podido crear soldados como estos, la situación sería mucho peor de lo que habían previsto. Se acercó al forense jefe, el doctor Ishiguro, quien había estado analizando los restos de los soldados reanimados. El laboratorio estaba lleno de cuerpos diseccionados, antiguos humanos transformados en algo completamente distinto. Algunos presentaban mejoras mecánicas, otros signos de modificación genética. El aire olía a químicos y carne quemada. ¿Qué encontraste?, preguntó Tsukauchi con voz tensa. El doctor Ishiguro exhaló, frotándose las sienes. Estas cosas alguna vez estuvieron vivas, pero ya no deberían. Sus cuerpos se reanimaron mediante una combinación de nigromancia basada en peculiaridades y aumentos cibernéticos. Algunos incluso tienen mejoras de combate, probablemente del doctor con el que trabaja Midoriya, Garaki. Tsukauchi apretó los dientes. Así que Midoriya sí que reanimó a los muertos. El doctor Ishiguro asintió. Pero es peor que eso. Conservan recuerdos, sabían luchar, hablaban. Algunos incluso reconocieron a sus antiguos aliados. Entre los héroes, sea lo que sea que Midoriya haya hecho, no solo los trajo de vuelta, sino que les dio la suficiente sensibilidad para cuestionar su existencia. Es un nivel de reanimación nunca antes visto. Tsukauchi apretó los puños. ¿Hay alguna manera de detenerlos para siempre? El doctor dudó. Destruir el cuerpo funciona, pero solo parcialmente. Si Midoriya aún conserva sus datos esenciales, podría reanimarlos. Necesitamos encontrar su fuente, el lugar donde guarda los planos originales de estos soldados. Tsukauchi maldijo en voz baja. Midoriya está librando una guerra psicológica. Obliga a los héroes a luchar contra gente que una vez conocieron, obligándolos a matar a quienes juraron proteger. Está destruyendo el sistema desde dentro. El doctor Ishiguro suspiró. Y lo peor, si perfecciona esto, podría resucitar a cualquiera, a cualquier héroe, a mayúscula, cualquier villano, incluso a aquellos que murieron hace décadas. Un escalofrío recorrió la espalda de Tsukauchi. Maldita sea, tenemos que actuar rápido, antes de que Midoriya se vuelva imparable. En la tenue luz de su escondite temporal, Midoriya permanecía de pie, con las manos a la espalda, contemplando el mapa de Japón que se extendía ante él. Su imperio se expandía, su influencia crecía, pero aún le faltaba una última pieza para consolidar su dominio. Una fuerza de la naturaleza, un monstruo, creado para la destrucción. Kurohiri, dijo, con su voz tranquila pero con el peso de una orden. De entre la niebla arremolinada, Kurohiri se materializó, haciendo una ligera reverencia. Sí, Midoriya-sama. Midoriya se giró, con una sonrisa burlona en los labios. Llévame a Gigantomachia. Los ojos de Kurohiri brillaron. ¿Deseas despertar la creación suprema de tu padre, la bestia que una vez sirvió a All for One con lealtad inquebrantable? La sonrisa de Midoriya se profundizó. Es hora de domar al gigante. Si mi viejo pudo dominarlo, yo también. Fue creado para servir al más fuerte. Y ahora mismo, ese soy yo. Kurohiri dudó un momento antes de asentir. Muy bien, espera. Un portal enorme se abrió en un remolino, y el aire se agitó con su energía. Midoriya dio un paso adelante, con su abrigo ondeando mientras desaparecía en la oscura niebla, en lo profundo de las montañas. En cuanto Midoriya salió, el aire se llenó de tensión. La región montañosa quedó en un silencio inquietante, salvo por el profundo y rítmico sonido de su respiración. Entonces, una sombra se cernió sobre él, monstruosa, colosal, casi rozando el cielo. Gigantomachia yacía inactivo, con su enorme cuerpo enterrado en las rocas, solo visibles su cabeza y sus enormes brazos. Un gruñido sordo retumbó de la garganta de la bestia. Al moverse, percibiendo una presencia desconocida, sus ojos inyectados en sangre se abrieron de golpe.
El suelo tembló mientras se incorporaba lentamente. Maestro, la voz de Gigantomachia era como una avalancha, profunda y retumbante, de vuelo, pero diferente. Midoriya sonrió, dando un paso adelante sin miedo. El maestro que una vez conociste se ha ido, Machia, pero yo cumplo su voluntad. Soy su heredero, su sucesor, y ahora me servirás. La enorme figura de Gigantomachia se acercaba, olfateando el aire, frunció el ceño. La confusión y la vacilación eran evidentes. Hueles a él, pero no eres él. Su voz se convirtió en un gruñido. Solo sigo a los más fuertes. Demuéstrame que eres digno. La sonrisa de Midoriya no se alteró. Encogió los hombros y se crujió el cuello. Ah, ¿quieres una demostración? Bien, a ver si puedes conmigo. Con un destello de movimiento, desapareció, un borrón de velocidad mientras aparecía sobre la cabeza de Machia, levantando el puño hacia atrás. Vamos a bailar, grandullón. Y con eso, comenzó la batalla por la lealtad de Gigantomachia. La batalla comenzó con un rugido monstruoso. Gigantomachia se abalanzó sobre Midoriya, con sus colosales manos balanceándose para aplastarlo como un insecto. La fuerza de su ataque destrozó las formaciones rocosas circundantes, pero Midoriya se mantuvo firme. Sus ojos brillaban con poder, su cuerpo crujía, mientras las peculiaridades robadas lo recorrían. El poder de todos para uno corría por sus venas. Ven a por mí, bestia enorme. El puño gigante de Gigantomachia descendió, con la intención de estrellar a Midoriya contra el suelo. Pero, antes de que pudiera impactar, Midoriya levantó la mano derecha, activando el retroceso de impacto, una peculiaridad que redirigía la fuerza. Al impactar el puñetazo, la energía rebotó hacia Machia. El impacto recorrió su propio brazo, haciendo que el gigante se tambaleara hacia atrás, conmocionado. Gruñó Gigantomachia, momentáneamente, confundida. Midoriya desapareció, usando pasos de distorsión, una peculiaridad de movimiento robada, para aparecer detrás de Machia. Extendió la mano, con los dedos bien abiertos. Toque de dolor, un solo toque en la columna de Machia, y de repente, agonía. Gigantomachia rugió de dolor, tambaleándose, mientras oleadas de tormento insoportable recorrían sus nervios. El don toque de dolor multiplicaba por 10 cualquier sensación, y por primera vez, sintió verdadero sufrimiento. Enfurecido, Machia luchó contra el dolor y golpeó el suelo con ambas manos, provocando una enorme onda expansiva. La fuerza lanzó a Midoriya hacia atrás, pero antes de que tocara el suelo, activó el cañón de aire, lanzando una onda expansiva bajo él, para recuperar el control. Midoriya aterrizó con gracia, su expresión aún tranquila y calculadora. ¿Realmente eres testarudo? No. Gigantomachia jadeaba, su enorme cuerpo temblaba, su mayor resistencia le impedía desplomarse, pero la batalla lo estaba agotando. Midoriya apretó el puño, activando la mejora de fuerza, el don robado de muscular. Sus venas se hincharon y sus músculos crecieron de forma anormal. El poder se desbordó de su cuerpo. Él cargó. Gigantomachia intentó atacarlo, pero Midoriya lo esquivó en el último segundo, girando para esquivar el ataque. Su puño brillaba con un poder puro. Despedida. El golpe mejorado de Midoriya se estrelló directamente contra la mandíbula de Gigantomachia. La onda expansiva destrozó toda la ladera de la montaña. Los dientes de Machia salieron volando de su boca. Su enorme cuerpo se elevó del suelo un instante antes de estrellarse con un estruendo ensordecedor. Silencio. El polvo se asentó. Gigantomachia yacía allí, luchando por levantarse, con el cuerpo temblando. Su voluntad, antes inquebrantable, había sido aplastada. Miró a Midoriya, sus ojos se llenaron de algo nuevo. Obediencia. Midoriya se acercó a él y colocó un pie sobre su cuerpo derrotado. Sírveme ahora, obedece y tendrás un propósito. Una larga pausa. Luego, Gigantomachia se arrodilló. Sí, mi amo. Mientras Gigantomachia se arrodillaba, con su enorme pecho subiendo y bajando, Midoriya metió la mano en su abrigo y sacó una vieja cinta de casete, una que había sido cuidadosamente conservada para este momento. Ahora, escucha atentamente. Insertó la cinta en el receptor de radio incorporado de
Machia, el que siempre lo había mantenido conectado con su amo, All for One. La estática zumbó. Luego, una voz: Gigantomachia, mi sirviente más leal. Los ojos de Gigantomachia se abrieron de par en par. Su cuerpo se tensó al oír la voz de todos para uno, que resonó en su cuerpo, provocándole escalofríos. Si escuchas esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que un nuevo amo ha tomado mi lugar. Gigantomachia apretó los puños y su corazón bestial latía con fuerza. El que está ante ti es mi legado, mi sangre, mi hijo. Midoriya se quedó allí, con expresión ilegible, mientras las palabras de su padre solidificaban su control. Él te ha vencido, igual que yo hace tantos años. Eso significa que solo te queda un deber: servirle como me serviste a mí. Obedécelo sin rechistar, y tu propósito perdurará. Siguió un largo silencio. Gigantomachia bajó aún más la cabeza y su forma gigante proyectó una sombra sobre el campo de batalla. Entiendo, la sangre de mi amo es mi amo, obedeceré. Midoriya sonrió satisfecho. Bien, entonces tenemos trabajo que hacer. Kurohiri observó cómo Gigantomachia se arrodillaba, sometiéndose por completo a la orden de Midoriya. Sus brillantes ojos amarillos brillaban con intriga. Bueno, debo admitir que fue impresionante, dijo Kurohiri con voz tranquila pero calculadora. Shigaraki jamás lo habría domado así. Midoriya dejó escapar una pequeña risita, cruzando los brazos mientras miraba a la enorme bestia. Claro que no. Su voz era fría, con un dejo de desdén. Hay una diferencia entre yo y ese hombre, niño que ya no existe, Kurohiri. Kurohiri asintió levemente. Había visto la enorme diferencia de liderazgo entre Midoriya y Shigaraki. Mientras que Shigaraki se enfurecía como un niño mimado, Midoriya era meticuloso, despiadado y terriblemente estratégico. No solo tomaba el poder, sino que obligaba a otros a cedérselo, voluntariamente. Entonces, ¿qué pasa ahora, jefe?, preguntó Kurohiri, mientras su niebla se arremolinaba suavemente en el aire nocturno. Midoriya colocó una mano sobre el enorme hombro de Gigantomachia. Sus ojos esmeralda brillaban con oscuridad. Ahora, avancemos. La era de los héroes está llegando a su fin, y es hora de terminar lo que mi viejo comenzó. Los labios de Midoriya se curvaron en una sonrisa, mientras miraba a Kurohiri, o más bien, lo que quedaba del hombre que alguna vez fue Kurohiri. ¿O debería llamarte Oboro ahora? Su voz era suave, pero con un inconfundible tono cortante. No es que importe, tus recuerdos se han ido, borrados, reescritos en nada más que niebla y griega. Obediencia. Kurohiri permaneció quieto. Sus ojos amarillos parpadearon como si algo en lo profundo de él se agitara por un momento. Midoriya se acercó más, con un tono burlón pero inquietantemente tranquilo. Pero no te preocupes, he encontrado un nuevo propósito para ti. A su orden, Kurohiri alzó lentamente la mano. Sus mechones humeantes se movieron al apartar la niebla de su rostro. Lo que quedaba debajo no era el rostro de un villano, sino el rostro destrozado de Oboro Shirakumo. Sus rasgos, antes brillantes y despreocupados, se habían deformado, su piel más pálida, sus ojos apagados, un gnomo en todo menos en el nombre. La sonrisa de Midoriya se amplió. Hazme un favor, Oboro, dijo en voz baja, casi un susurro. Ve a visitar a Izawa, que vea en qué te has convertido, y luego desaparece antes de que pueda hacer nada al respecto. Kurohiri, no, Oboro, dudó solo un segundo antes de asentir. Luego, en un remolino de niebla, desapareció. Aizawa estaba sentado en su escritorio, recorriendo con la mirada los expedientes apilados ante él. Fruncía el ceño con frustración. Los movimientos de Midoriya eran demasiado precisos, demasiado calculados. Todo lo que el chico había hecho hasta entonces estaba orquestado para derribar los cimientos de la sociedad de héroes. Entonces, un leve silbido llenó la habitación. El cuerpo de Aizawa se tensó al instante, y sus instintos se activaron al buscar su arma de captura. Un villano estaba allí. No tengo tiempo para esto, murmuró, activando su don mientras se daba la vuelta, solo para congelarse. En el lugar, allí, de pie frente a él, estaba Kurohiri.
Pero no era solo él. La niebla que se arremolinaba había retrocedido, revelando el rostro de un fantasma. A Aizawa se le cortó la respiración, aflojó el agarre de su bufanda. Oboro, la figura no se movió, no habló. Sus brillantes ojos, amarillos, brillaron con algo irreconocible. Obediencia, restos de algo enterrado en lo profundo. La mente de Aizawa le gritaba que actuara, que hiciera algo, pero no podía moverse. Se quedó allí, mirando el rostro de su amigo fallecido hacía tiempo. Esto no es real, se dijo. No puede ser. Sin embargo, la prueba estaba justo frente a él. Entonces, en un instante, Kurohiri desapareció en una nube de niebla, desapareciendo antes de que Aizawa pudiera reaccionar. Aizawa se tambaleó hacia atrás en su silla, agarrándose la frente. Tenía el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Midori ya había hecho esto. Había tomado el cadáver de Oboro y lo había convertido en un arma, solo para destruirlo. Y la peor parte, funcionó. La respiración de Aizawa era entrecortada mientras permanecía de pie entre los escombros de su propia oficina, con los puños tan apretados que se le clavaban las uñas en las palmas, escritorios volcados, papeles esparcidos, estanterías destrozadas. Había perdido por completo el control. Mike y Midnight entraron corriendo, con los ojos muy abiertos ante la destrucción. Borrador. ¿Qué demonios pasó? Gritó Mike, agarrando el hombro de su amigo. Aizawa se lo quitó de encima, con los ojos ardiendo, con una mezcla de furia y dolor. Parecía un hombre, que apenas se mantenía en pie. Kurohiri, murmuró con voz ronca. Él es Oboro. La habitación quedó en silencio. El rostro de Medianoche se retorció de sorpresa. Espera, ¿qué? Las manos de Aizawa temblaban mientras intentaba controlar su respiración. Lo vi, su rostro, su cuerpo. Era él. Mike estaba parado justo frente a mí, me miró a los ojos, y luego desapareció. Mike sintió un vuelco en el estómago, se tambaleó hacia atrás, agarrándose al escritorio más cercano. De ninguna manera, de ninguna manera. Los ojos de Medianoche estaban abiertos de par en par, horrorizados. Es imposible. Oboro murió. Nosotros lo enterramos, espetó Aizawa con la voz quebrada. Y, sin embargo, allí estaba, justo delante de mí. Mike se pasó una mano por el pelo con voz temblorosa. Este es Midoriya, ¿verdad? Aizawa apretó la mandíbula. ¿Quién más? La comprensión les provocó un escalofrío. Midoriya no solo estaba destruyendo la sociedad de héroes, estaba desenterrando el pasado, reviviendo viejas heridas solo para romperlas todas. Y ahora, había convertido a Oboro en un arma. Medianoche tragó saliva con dificultad. Aizawa, ¿qué hacemos? Aizawa cerró los ojos, sus puños aún temblaban. Terminaremos con esto, cueste lo que cueste. A medida que el aire de la habitación se hacía más denso, una niebla familiar empezó a arremolinarse. Frente a ellos, la temperatura pareció bajar a medida que el portal se formaba lentamente. Kurohiri salió, pero esta vez, no se fue de inmediato. Se quedó quieto, permitiéndoles ver su rostro. Y allí estaba, Oboro Shirakumo. Aizawa sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Su mente le gritaba que se moviera, que dijera algo, pero solo pudo mirar fijamente. Medianoche se tapó la boca, sorprendida, con los ojos brillantes. Mike dio un paso adelante instintivamente. Su voz era apenas un susurro. Oboro, los ojos del gnomo parpadearon un instante. Algún reconocimiento, pareció despertar, pero, entonces, el brillo de sus ojos se atenuó y su expresión volvió a quedar vacía. No, soy Kurohiri. Su voz era profunda, sin emoción. Y mi amo tiene un mensaje para ti. Los puños de Aizawa se apretaron. Midoriya, Kurohiri continuó, con un tono inquietantemente neutral. El pasado ha muerto. Ustedes, héroes, lo dejaron morir. Lo dejaron morir. Aizawa dio un paso adelante, temblando. Eso no es cierto. Nosotros, lo enterraste y seguiste adelante. Pero él nunca siguió adelante. Mike apretó los puños. Maldita sea, no hagas esto. Oboro, somos nosotros. Soy yo, soy Aizawa. Tú no, eres Kurohiri. Por un instante, la niebla que le envolvía el rostro parpadeó. Sus ojos se crisparon,
como si algo en su interior intentara liberarse. Pero entonces, el control volvió a la normalidad. El gnomo estaba al mando otra vez. Esta es tu advertencia. Midoriya ya ha reescrito las reglas de esta guerra. O estás con él, el portal detrás de él se arremolinaba violentamente, o serás borrado. Y así, sin más, desapareció, dejando a Aizawa, Mike y Midnight parados allí, atormentados por el fantasma de su pasado, ahora, sirviendo a su mayor enemigo. En la oficina de Nezu, un tenso silencio llenó la habitación mientras Nezu suspiraba profundamente, sus pequeñas patas agarrando el borde de su escritorio. Nunca recuperamos el verdadero cuerpo de Oboro, Shirakumo, admitió con voz solemne. Las palabras golpearon como un martillo. A Aizawa se le cortó la respiración y le temblaban las manos a los costados. Mike retrocedió un paso, palideciendo. Medianoche lo miró horrorizada. ¿Qué? Mike finalmente dijo con voz ahogada. Nezu continuó, con la mirada fija. Lo que enterraste fue un doble, una sustitución. Lo cierto es que el cuerpo real de Shirakumo nunca fue encontrado en condiciones recuperables. Su cadáver quedó aplastado hasta quedar irreconocible en el derrumbe del edificio. Para cuando llegamos, ya había desaparecido. Aizawa apretó los dientes y respiró entrecortadamente. Su visión se oscureció, y luego, se movió. En un instante, su mano se lanzó hacia adelante y agarró a Nezu por el collar, levantándolo. Su don se activó, poniendo a Nezu con el pelaje erizado. ¿Lo sabías? La voz de Aizawa era baja, hirviendo de rabia y dolor apenas contenidos. ¿Lo supiste durante todos estos años y nunca nos lo dijiste? Nezu no se inmutó, simplemente cerró los ojos. Sí, Mike intervino y agarró el brazo de Aizawa. Shouta. No lo hagas. La voz de Aizawa era fría, su mirada ardía de furia. Nezu lo miró con una expresión indescifrable. Entiendo tu enojo, pero tenía una razón. El agarre de Aizawa se apretó, su cuerpo temblaba de emoción. Una razón. Se le quebró la voz. Nos dejaste, Clear. Lo hice para protegerte. La voz de Nezu era firme. Si te lo hubiera dicho entonces, ¿qué habrías hecho? Aizawa se congeló. Lo habrías buscado, habrías perseguido a los villanos que se lo llevaron, y habrías muerto. Las palabras cortaron la rabia como una espada. Silencio. El peso de todo esto cayó sobre el pecho de Aizawa. Su agarre se aflojó, bajó la cabeza, y luego dejó ir a Nezu. Se tambaleó hacia atrás, con los hombros temblorosos. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Mike apretó los puños y la mandíbula. Medianoche se tapó la boca con una mano, intentando procesarlo todo. Nezu se arregló el abrigo y los miró. Se llevaron a Shirakumo mucho antes de que nos diéramos cuenta. Y ahora, exhaló. Ahora él está contra nosotros. La habitación se sentía insoportablemente pesada. Aizawa se dio la vuelta y su voz era apenas un susurro. Entonces lo traeremos de vuelta. Mientras Aizawa caminaba por los pasillos vacíos, su vista se nublaba por las lágrimas. Tenía los puños apretados y la respiración entrecortada. Los recuerdos de Oboro Shirakumo inundaron su mente, su risa, sus chistes estúpidos, su optimismo inquebrantable. Seremos héroes juntos, ¿verdad? ¿Iréis ser, Mike? Las palabras resonaron en su cabeza, cortándolo, como una espada. Detrás de él, Hisashi y Nemuri lo seguían, ambos en silencio, ambos afligidos. La energía habitual de Hisashi había desaparecido. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos, pero el temblor de sus hombros lo delataba. Nemuri se secó las lágrimas, su habitual sonrisa juguetona desapareció. Le dolía el corazón. Se detuvieron cerca de una sala de entrenamiento, vacía y, sin decir palabra, Aizawa se apoyó contra la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo. Hisashi y Nemuri se unieron a él. Durante un rato ninguno de ellos habló, solo silencio, solo dolor, y la comprensión de que su mejor amigo, el chico con el que una vez soñaron, se había ido. Cuando Aizawa sacó una botella de sake, sus manos estaban firmes, pero su corazón estaba pesado. No bebo, murmuró, con la voz ronca por la emoción. Pero solo por hoy, solo por él. Hisashi y Nemuri observaban en silencio. Nunca lo habían visto así. Sin decir otra palabra,
Aizawa sirvió 3 tazas y las deslizó hacia sus amigos. Nemuri tomó las suyas, sus dedos temblaban levemente. Hisashi dudó, luego suspiró y se quitó las gafas. Boro, dijo Aizawa, levantando su taza. Para nuestro amigo idiota, susurró Hisashi. Para el niño que quería ser un héroe, añadió. Nemuri con la voz quebrada. Chocaron sus copas y bebieron. El sake ardía, pero no tanto como el dolor en sus corazones. Mientras la noche avanzaba lentamente, los 3 permanecieron sentados juntos, bebiendo en silencio, mientras el peso de su dolor se instalaba profundamente en sus huesos. Los recuerdos inundaron sus mentes, los chistes tontos de Oboro, su risa contagiosa, la forma en que siempre encontraba la manera de alegrar el ambiente, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Aizawa dejó caer su taza sobre la mesa de golpe, con la vista borrosa por el alcohol y las lágrimas contenidas. Ese idiota, se suponía que estaría con nosotros. Hisashi, con su habitual voz chillona ausente, sorbió por la nariz y se secó los ojos. Quería ser un héroe, con tantas ganas, y pensamos que lo habíamos perdido para siempre. Nemuri, que había permanecido callada todo el tiempo, de repente soltó una risa amarga, y ahora, descubrimos que no solo está vivo, sino que es un maldito Nomu, negó con la cabeza, agarrando la taza, con fuerza. Ese cabrón, ¿qué le hicieron? Los ojos de Aizawa se oscurecieron. No lo sé, pero, juro por mi vida, apretó los puños. Lo traeré de vuelta, aunque me cueste la vida. La botella de sake estaba vacía sobre la mesa, pero su dolor seguía estando completo. Suscríbete para más.